El tema que vimos con el grupo NASA, vamos a dar el resumen, es cuando Jesús ordena a la tormenta que se calme. Y vamos a ver en Lucas 8, 22 al 25, y dice: Cierto día Jesús les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a una barca y salieron. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. «Maestro, maestro, nos vamos a ahogar», gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas. De repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces les preguntó: «¿Dónde está su fe?». Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. «¿Quién es este hombre?», se preguntaban unos a otros. «Cuando da una orden, hasta el viento y las olas lo obedecen». Este texto nos está hablando que al parecer todo el día habían estado sirviendo a la gente, pero ya estaba anocheciendo. Si nosotros vemos en otro texto de Marcos, nos habla que ya era el atardecer o el anochecer en el pueblo judío. Y cuando andaban con Jesús todo el tiempo estaba cumpliendo la voluntad de Dios, por lo tanto predicaba, sanaba, enseñaba, visitaba las aldeas y bueno, mayormente estaba con sus discípulos. Pero todo tiene su tiempo, por eso es que Jesús les dice que vayan al otro lado del lago. Y en otra oportunidad Jesús también les dijo a sus discípulos que vayan también al otro lado del lago para que coman, porque la multitud no les había dejado tiempo para comer. Entonces los que se dedican al ministerio del Evangelio toman más tiempo para la gente que para uno mismo, hasta el punto de no tener tiempo de dormir o de comer. Pero como ya estaba anocheciendo, entonces Jesús les dijo que se retiraran al otro lado del lago. Hay un texto interesante que nos habla en Mateo 16, 24 y dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cuando uno decide seguir a Jesucristo, justamente lo sigues, pero no para ocuparte en tu tiempo o en tus deseos, sino para saber qué hacer en el tiempo y los planes de Dios. Si nosotros nos ponemos a ver, por ejemplo, en el caso de los chicos que están en el colegio, ellos tienen que entrar a un sistema o a una planificación de los maestros en toda la currícula de colegio, ¿no? Ellos tienen que cumplir tareas, tienen que cumplir exámenes, etcétera. Tienen que enfocarse en sus estudios para poder salir aprobados. Igual, si tú has decidido seguir a Jesús, tomar su cruz en el momento de la decisión, tenemos que tener presente el plan de Dios, su palabra, qué tareas de vida tenemos que hacer. Y no es escribir una monografía o cumplir una tarea como lo hacemos en el colegio. Es una tarea de vida hasta el último día de nuestra existencia aquí en la tierra o hasta que el Señor venga. Pero también vemos en el texto de que los discípulos lo despertaron a Jesús y los despertaron a gritos, ¿no? Y porque estaban asustados y por esa razón fueron a despertar al Maestro. Nosotros en tiempo de pandemia, a veces en vez de orar y en vez de depender de Dios, nos asustamos y a veces de repente no somos los mejores consejeros a aquellas personas que también están pasando por dilemas, sufrimiento, dolor, están con miedo y a veces podemos provocar más bien mayor miedo cuando comentamos: ah, sí, mi tío, mi sobrino tuvo eso y no le fue bien y se murió. O sea, si nosotros hacemos ese comentario no vamos a ayudar a las personas, ¿no? En este caso, los discípulos, ellos estaban asustados, ¿no? Y por eso es que despertaron al Maestro con gritos. Y Jesús no estaba haciéndose el dormido. Él realmente estaba cansado como hombre, ¿no? Porque es 100% hombre, pero también 100% Dios. Y Jesús tuvo calma, ¿no? En medio de la tormenta, a pesar que el agua entraba a la barca y realmente estaban en peligro. Pero Jesús vio la tormenta o el peligro de otra manera. ¿Qué estaba ocasionando esta tormenta? Bueno, dice el texto que el viento estaba soplando fuerte y por eso el mar se agitó. Entonces cuando Jesús se despertó por el grito de los discípulos, entonces
él fue a la raíz del problema. Dice que él ordenó al viento, ¿no? Que estaba soplando fuerte, y le ordenó que se calmara, y igualmente las aguas se calmaron a la orden de su creador, ¿no? Por eso el texto dice, y reprendió al viento, porque estaba un poco chillón, parece, ¿no? Un poco alterado. Y les explicaba a los chicos que muchas veces, así como el viento que estaba fuerte agitó las olas del mar, y esto produjo justamente que las olas se levantaran y entraran a la barca, muchas veces nosotros, bueno, los chicos como jóvenes, son influenciados por diferentes vientos, ¿no? A veces cuando alguien le dice algo y le dice que haga algo, a veces son influenciados y sus corazones se mueven así como el mar, ¿no? Y se mueven de aquí para allá. Entonces, una de las cosas que Jesús hizo en este caso fue a la raíz del problema y reprendió al viento, ¿no? Y se calmó, y el agua también se calmó. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es buscar al Señor en oración y saber que Él puede calmar y puede traer paz a nuestro corazón, que muchas veces está angustiado o tiene miedo. Ahora, ¿por qué creen que los discípulos despertaron a Jesús? Porque tenían miedo. ¿Pero miedo a qué? Tenían miedo a la muerte. Porque si un mar está embravecido de esa manera y estaba entrando a la barca y estaban en peligro, como dice el texto, estaban en peligro de muerte. Entonces le tenían miedo a la muerte. Y ¿de qué les sirvió andar todo el tiempo con Jesús? Servían junto con Jesús, seguramente también hacían milagros, también predicaban el Evangelio, pero ¿de qué les sirvió si en el momento de la tormenta ellos no se acordaron del Señor, no lo tenían presente? Y por eso es que lo despertaron, porque tenían miedo a la muerte. ¿Qué es lo que no se estaba ejerciendo en su vida? No se estaba ejerciendo la fe. No tenían fe. Por eso es que Jesús le dice, ¿dónde está su fe? No tuvieron fe. Y qué importante es tener presente al Señor Jesús en toda nuestra vida, tener presente a Dios en toda nuestra vida, porque cuando Dios está en nuestra vida, nosotros podemos ver los problemas, las tormentas de otra manera, así como Él lo vio, ¿no? Por eso es que pedimos a los chicos que hagan una tarea. Bueno, a través de sus dibujos ellos han podido explicar cuáles son sus miedos, sus temores y qué hicieron para salir de esos temores. Y si no lo habían hecho y ahora que conocen a Cristo, ¿qué es lo que van a hacer? Entonces, por esa razón quiero compartir con ustedes los testimonios de ellos y su tarea a través de lo que ellos han podido hacer y exponer. Buenas tardes, Pastor Evita. Hoy día le estoy entregando mi tarea de la semana pasada. Bueno, antes de chiquito yo tenía miedo a los perros. Más que todo a los perros les tenía miedo. Perros así de rabiosos. O más que todo si son razas así muy rabiosas o muy violentas. Yo le tenía ese pánico y gracias a Dios se fue ese pánico. Actualmente ya no lo tengo y gracias a Dios es porque puedo vivir tranquilo sin ese miedo o vivir con ese miedo de que venga un perro y mirarlo con miedo, ¿no? Gracias a Dios ya no tengo ese miedo. Bueno, eso es lo que les puedo compartir y gracias y buenas tardes. Buenas tardes, pastora. Este es mi video explicando mi temor. Mi temor acá era cuando se anochecía bueno, yo le puse oscuro, pero era cuando se anochecía. ¿Por qué? Porque como ven acá yo había dibujado un atardecer, porque cada vez que yo veía que estaba anocheciendo siempre tenía miedo a si iba a volver a despertar mañana o si... Bueno, parece algo un poco absurdo, pero sí le tenía miedo y a veces sentía que de verdad me iba a morir o cosas por el estilo, o tal vez no iba a despertar mañana. Como no tenía esa seguridad, entonces le tenía bastante miedo a eso. Y aunque yo podía haber estado durmiendo, cualquier mínimo ruido me despertaba y entonces prácticamente sufría de insomnio, por así decirlo, porque de ahí no volvía a despertar. Habían algunas veces cuando mi mamá se iba a trabajar o cosas por el estilo que yo me dormía básicamente a las 12 de la noche y me despertaba a las 4 de la mañana, por así decirlo, porque tenía miedo y
pues me ponía a ver mi celular o cosas así y no dormía bien. Y pues por eso se podría decir que ese era mi temor. Y en el dibujo, por eso acá al final hay como una carita de nerviosa, porque ese era mi temor, pero gracias a Dios, cuando Él vino en mi vida, ya no tenía ese temor o ese miedo de si mañana iba a despertar o cosas por el estilo, sino que sabía que Él me guardaba y Él sabía y Él contaba los días que yo iba a vivir o cosas así, y que tenía un propósito con Él y Él me guardaba. Y como decía un Salmos, decía que no dormirá el que guarda Israel. Entonces me puse a pensar que, aunque yo pensaba que en esas noches yo estaba sola y que nadie me ayudaba o cosas por el estilo, porque hasta pensaba. Ese es el dibujo en donde yo tuve miedo y es una anécdota del año pasado. Y fue que en mi casa el último piso estaba muy débil y tenía muchas grietas y necesitaba ser remodelado. Y luego de unos días en donde mi familia estaba pensando en hacer eso, en la noche escuchamos un ruido fuerte se escuchaba como si algo se estaba derrumbando. Y lo único que hicimos fue que yo me acuerdo que mi papá me agarró a mi hermana y a mí y nos sacó de la casa rápido, fuimos corriendo afuera y, y lo que pasa es que no salía mi mamá y no salía tampoco mis abuelos y tampoco mi tía y estábamos muy preocupados yo y mi papá y, y en mi cabeza era ¿qué hago? Y me dije no, voy a orar y comencé a orar y luego entramos y salió mi mamá. Y lo que había pasado es que nuestro tanque de agua se había caído de un sitio alto que estaba, se cayó al piso y se llenó de agua ese piso. Y se había escuchado muy fuerte porque el tanque de agua es muy grande. Y bueno, eso es lo que había pasado. Yo daba gracias a Dios porque no había sido ese piso, porque si se caía ese piso y no había salido mi familia, ¿qué hubiera sido? Y bueno, esa es mi anécdota. Hasta yo lloraba para poder dormirme. Sabía que alguien me estaba viendo y alguien me estaba cuidando y ese era Dios. Y Él sanó todo ese temor que tenía, lo desapareció con su presencia, porque en la presencia de Dios no puede haber miedo, sino seguridad, confianza y garantía. Y ese era mi miedo. Buenas tardes, Pastor Evita, buenas tardes con todos. Bueno, hoy día voy a hablarles sobre mis miedos. Bueno, mi primer miedo es sobre esta enfermedad, ¿no? El COVID-19. Hace unos meses he tenido un miedo y, bueno, un trauma, ¿no? Que causó esta enfermedad. Y el Señor siempre me muestra a través de su palabra que, bueno, no debo de temer, ¿no? Sea esta enfermedad, o sea, diversos miedos, debo de confiar en Él y ponerlo todo en las manos del Señor, ¿no? Y es por eso que el miedo a esta enfermedad ya se está como que yendo poco a poco, ¿no? Pero igual todo temor, todo miedo, siempre hay que dejarlo en las manos del Señor, ¿no? Bueno, mi segundo miedo es a esas aves, a las palomas. Bueno, yo desde muy chiquita siempre he tenido miedo a las palomas, pero como que no lo demostraba tanto. Pero actualmente veo una paloma y bueno, digo, me da miedo y prefiero alejarme, ¿no? Porque no me gusta o simplemente no deseo estar junto a ellas, ¿no? Pero sí, tengo miedo a las palomas y bueno, oro mucho para que no tenga ese miedo, ¿no? Y esa acción de alejarme así bruscamente de las palomas porque no me gusta. Y bueno, oro siempre para que me quite esos miedos, esos temores, esos traumas, ¿no? Y bueno, sí, voy a decirles mi tercer miedo y último, y que es hablar en público. No me da miedo,
sino me da como nervios al momento de expresarme ante un público o ante una persona que quizás no conozca. Me da demasiados nervios, pero trato de controlarme y trato de depender de Dios, ¿no? Porque al final mis palabras, al momento de hablar, les pido a Él para que me dé, ¿no?, las palabras necesarias para poder expresarme, ¿no? Como en este caso que, bueno, no me da nervios porque antes le he pedido al Señor, ¿no?, para que me dirija y que pueda dar las palabras necesarias para poderme expresar. Pero sí, actualmente me cuesta hablar en público porque me da muchísimos nervios, pero gracias a Dios me va animando a dejar este miedo y como los otros anteriores, ¿no? Y bueno, esos son mis 3 miedos. Gracias. Pastora, el día de hoy le voy a contar una anécdota en la que de verdad sentí mucho miedo y también le voy a contar cómo hice para salir de esa situación. Bueno, me acuerdo que esa vez me habían dejado sola en mi casa. Casi nunca me dejan sola en mi casa, pero justo esa vez que me dejaron sola hubo un apagón en todo el barrio y no tenía nada a la mano con que alumbrar. Y así tuviera algo a la mano, no me hubiera podido mover porque estaba demasiado aterrada, tenía miedo. Me quedé paralizada y no me podía mover, ni girar la cabeza hacia ningún lado porque de verdad mi mente maquinaba un montón de cosas y eso me daba aún más miedo. Y bueno, hasta que pensé en otra ocasión, ya me había pasado de que, bueno, yo quería subir hacia la azotea, no me acuerdo a qué, pero siempre le pedí a mi hermano que me acompañe porque me daba miedo. Y me acuerdo que un día me dijo, no, anda sola, y cada vez que tengas miedo acuérdate de este versículo, que es el Salmo 23:4. Aunque anduve en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque Jehová mi Dios está conmigo donde quiera que vaya. Y bueno, desde ahí no me he olvidado de ese versículo. Cada vez que tengo miedo lo recuerdo y me hace sentir protegida. O sea, y apenas me acordé de eso, tuve el valor de subir hasta ahí, y aunque sea agarrar el teléfono y llamar a mi mamá y así. Pero bueno, eso me ayudó bastante porque en cada situación que tuve miedo me hizo acordar ese versículo, y ahora ya no le tengo miedo a la oscuridad, gracias a Dios. O bueno, no tanto como antes, ya no le tengo casi nada de miedo. Pero ese versículo de verdad me ayudó bastante a reforzar eso. Y eso es todo, pastora, pero no sé, pero ese es el dibujo que yo hice. O sea, bueno, no soy dibujante, pero es lo que quise. O sea, espero que se haya visto lo que haya querido expresar de lo que pasé en esa situación, ¿no? Fue horrible, pero lo superé. Y eso es todo, pastora.